esta mañana he traído un mensaje titulado Pentecostés, el desposorio del Cordero. Pentecostés, el desposorio del Cordero. Y quisiera, por favor, que me acompañen a dos lecturas, una en el libro de Lucas y otra en el libro de Hechos. Lucas 24:49 y en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Lucas 24:49. Quisiera entonces que me acompañe. Si trajo su Biblia, sáquela. Si trajo su teléfono, y le invito, por favor, si se puede poner en pie para reverenciar la palabra del Señor. Siempre es hermoso hacerlo. Y leemos 24:49 de Lucas y luego Hechos capítulo 1. Dice así: Jesús, cuando estaba ya resucitado, le dice a sus discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y permítanme el abuso de avanzar unos dos versículos más, 3 versículos más. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia para exponer tu palabra, lo que tú pusiste en mi corazón para impartir a tu pueblo. Abre nuestro corazón, que nuestros corazones, Señor, puedan ser tierra fértil para que la semilla de tu palabra caiga, nazca, germine, crezca y dé mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén. Gloria sea el nombre de Dios. Pueden tomar asiento. Pentecostés, el desposorio del Cordero. Se cuenta que en una oportunidad estaba Miguel Ángel, ese fastuoso, magnánimo escultor de la Edad Media, y estaba un día como que en estado de éxtasis mirando un bloque de mármol, una piedra gigantesca de mármol, y estaba como perdido mirando la piedra. Y entonces un amigo se le acercó y le dijo: perdón, Miguel Ángel, ¿qué estás observando? Y él dijo: estoy viendo un ángel. Estoy viendo un ángel. Así también Dios ve en ti, en cada uno de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros pecados, nuestras adicciones, nuestros vicios. El Señor ve en nosotros un hijo victorioso, glorioso, renovado, creyente. Él ve una iglesia gloriosa y poderosa en medio de nuestros defectos. Él la ve así. Amén. De tal manera que cuando aquel escultor dio el primer golpe con su martillo y su cincel a esa piedra, asimismo, cuando nosotros nos convertimos, allí fue el primer cincelazo de toda una obra que Dios va a desarrollar en nuestras vidas. Y los golpes que sucedieron y que siguen ocurriendo todos los días para ir moldeando esa piedra que somos nosotros, que es la iglesia de Cristo, conforme a la imagen de nuestro Hacedor, de nuestro Redentor. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Cada día Dios da golpes a ese cincel para hacernos a su imagen y semejanza, como una nueva creación que le honre y le glorifique a Él.
De tal manera, amados, que ustedes, yo me imagino que van a estar de acuerdo conmigo en esta frase que les voy a decir. Pentecostés no es solamente un evento histórico, sino que es un proceso permanente de transformación de la iglesia y de cada creyente para ejecutar con poder, con su poder, los planes del reino y esperar a su Señor. Eso es Pentecostés. Y Pentecostés es un evento vigente, es un proceso permanente de transformación. Vamos a ver en esta mañana cuatro aspectos que nosotros fundamentales que debemos conocer acerca de Pentecostés y que son el punto de partida clave en la existencia de la iglesia. Amén. El primero, sencillo, directo. ¿Qué es Pentecostés? Vamos a definirlo. Y voy a dar unos conceptos y por favor, permítanme por 10 minutos no ser predicador, sino ser un maestro. ¿Ok? Solamente por 10 minuticos. Fíjense algo. ¿Qué es Pentecostés? La palabra Pentecostés como tal es una palabra griega que significa 50. Eso es lo que significa Pentecostés literalmente, 50. Pero Pentecostés es la expresión de una fiesta judía o hebrea que se llama Shavuot, la fiesta del Shavuot. Shavuot significa semana. Shavuot es semana, ¿ok? Ahora, para los judíos, ¿qué significaba Pentecostés? Pentecostés era la cuarta de 7 fiestas solemnes. La cuarta de 7 fiestas solemnes. En Levítico 23 nosotros encontramos 7 fiestas fundamentales, ¿ok? 4, y estas fiestas se celebraban en 2 periodos. Ahí en la menorá o en el candelabro de oro, ese candelabro tiene 7 brazos. Cada uno de los brazos tiene el nombre de cada una de esas fiestas, ¿ok? Y en el medio, como se darán cuenta, está Pentecostés, porque es la cuarta. Son 7 fiestas. La Pascua, que también se le denomina Pesach, que recordaba cuando los judíos salieron de Egipto, o para celebrar la salida de Egipto. Luego vienen los panes sin levadura, que se llama Hamatzah. Luego vienen las primicias, que se denomina en hebreo Ha-Bikurim. Y luego viene Pentecostés, que es Shavuot. Y luego las otras 3 fiestas son trompetas, o Yom Teruah, o Rosh Hashanah. ¿Ok? Luego viene la fiesta de la expiación, o la fiesta de Yom Kippur. Y luego viene la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot. Ahora bien, estas fiestas se celebran en 2 temporadas del año, porque los judíos tienen 2 calendarios. Tienen un calendario religioso y tienen un calendario civil. El calendario religioso se desarrolla en la época de la primavera, porque en aquel entonces los judíos no tenían relojes como tenemos nosotros. No existían relojes de arena y de casualidad, ¿ok? Pero no existían relojes para medir el tiempo. ¿Cómo medían ellos el tiempo? Con las estaciones. Entonces, después de un frío invierno que comienza en diciembre, enero y febrero, en marzo llegaba la primavera. Allí ellos, y de hecho esa fue la época cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, el 14 de Nisan o el 14 de Abib, que era el mismo, significa lo mismo, Nisan o Abib. ¿Por qué el Señor le puso un nombre de carro a un mes? No lo sé. ¿Ok? Lo preguntaremos allá en el cielo. Pero esa fecha, la primavera, allí arranca el primer bloque de fiestas. ¿Ok? Entonces allí se celebra la Pascua, el 14 de Nisan, y simultáneamente arranca la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque cuando el Señor sacó a los israelitas de Egipto, los sacó después que ellos comieron la Pascua, después que ellos celebraron, mataron su cabrito, ¿se acuerdan? Mataron el cabrito, comieron en familia, tiñeron los dinteles de sangre, hubo la mortandad de los primogénitos. Ya por fin el corazón de Faraón se quebró y entonces autorizó la salida y salieron tan a la carrera que dejaron la levadura. Salieron tan volando que dejaron la levadura. Entonces, precisamente, y ellos después tuvieron que estar comiendo pan crudo por unos días. Entonces el Señor, para que no se les olvidara, les dejó también esta fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Luego viene la fiesta de las primicias, donde se entrega el primer tallito de trigo. Esa fiesta de las primicias se celebra
Después de la Pascua viene un día de reposo, el primer día después del día de reposo. Allí se entrega la primicia y por supuesto Pentecostés. Ahora le quiero decir algo. Jesús, todas y cada una de estas fiestas, ¿por qué se hacían? Porque estas fiestas apuntaban al Mesías. Cada una de ellas apuntaba al Mesías. Y te voy a decir algo, Jesús cumplió las primeras 4 en su primera venida y va a cumplir las otras 3 en su segunda venida. Ahora, el primer calendario, te dije, es religioso y arranca en marzo, abril, en primavera. Y el segundo calendario, que es el civil, se celebra a partir de septiembre, octubre. ¿Y por qué? Porque los judíos allí, ese calendario lo toman en cuenta pensando o conmemorando los días desde la creación hasta la fecha. Entonces, según el calendario judío, y ese calendario arranca en el mes de Tisri. Tisri es el nombre de ese mes. Más o menos queda en septiembre, octubre. Allí ellos están contando los días de la creación. Y según el calendario hebreo, hoy estamos en el año 5784 desde la creación. Ahora, no nos vamos a poner aquí a pensar en los dinosaurios y sí, pero recordemos, un día para el Señor es como 1000 años es como un día, así que esos 5000 pueden ser miles de años. Pero elementalmente, normalmente, regularmente, ellos lo toman como que son 5784. Ahora, ¿cuándo cumplió Jesús estas fiestas? Bueno, en la Pascua, allí se simbolizaba su muerte, ¿ok? Él era el Cordero perfecto. Los panes sin levadura simbolizaron su sepultura. Luego, las primicias, que es un día después, cuando Él resucita, precisamente eso es lo que viene a significar, la resurrección de Cristo. Y luego Pentecostés, que era una fiesta, aparte de que Pentecostés tenía un doble significado, el Shavuot. Celebraban que el Señor les entregó la ley en el día 50, después que ellos salieron de Egipto, y también celebra las cosechas. Entonces se entrega el primer manojo de cosechas de cebada, se entrega mecida y remecida allí. Allí precisamente en Pentecostés fue donde Pedro, lleno del Espíritu Santo, lanzó su primer mensaje y 3000 personas se convirtieron. Amén. Fue la primera cosecha. Ahora, la fiesta de la trompeta, la expiación y la fiesta de los tabernáculos se va a cumplir a partir de la segunda venida. ¿No dice en primera de Tesalonicenses 4 que el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel descenderá del cielo? Con voz de trompeta, dice, porque habrá una trompeta. Entonces la fiesta de las trompetas prefigura el regreso del Mesías para instaurar justicia. Luego se nos habla de la expiación o el gran día de la expiación. Eso simboliza el gran juicio del trono blanco. Y luego se nos habla de la fiesta de los tabernáculos, simbolizando que vamos a vivir por siempre con el Señor. Amén. A su nombre gloria. Todas estas fiestas apuntaban al Mesías. Ahora, tenemos lo siguiente. El Shavuot o Pentecostés se celebraba para conmemorar, como se lo dije, la entrega de la ley. En otras palabras, cuando hablamos de ley, hablamos de pacto. Por lo tanto, en la concepción judía, Dios se había casado con ellos. ¿Qué se necesita para que exista un país? ¿Cuáles son los 3 elementos para que exista una nación? Población, territorio y estado o legislación. Y eso fue lo que el Señor hizo. Los sacó de Egipto, sacó esa población. Luego los introdujo posteriormente a Canaán, territorio. Pero antes de entrar allá, les dio la ley. Les dio un documento donde se fijaba la identidad de ellos como su pueblo y como su nación. Amén. Entonces, por ser un pacto, ellos pensaban que estaban en un matrimonio. Sin embargo, esa fiesta arrancó un poquitico con ciertas dificultades. Porque cuando Moisés recibió las tablas que bajó, la gente estaba adorando un becerro de oro. Y entonces hubo una mortandad. Dios se indignó tanto que hubo una mortandad, desató una mortandad y 3000 personas murieron. En ese primer Pentecostés, allá en Sinaí. Pero luego en el segundo Pentecostés, que no fue en Sinaí, sino que fue en Sión, que es la montaña que está allí donde descansa Jerusalén. Allí entonces, ese día del nuevo Pentecostés, Pedro levantó su voz con un mensaje fervoroso, con un mensaje candente, y 3000 personas vinieron a la vida. Gloria sea el nombre de Dios. Ahora, incluso un dato más. Oficialmente los judíos este año 2023 celebraron Pentecostés 25, 26 y 27 de mayo.
ahorita, recientemente. Y el mundo occidental cristiano fijó el calendario de Pentecostés para este año el 28 de mayo. O sea, el domingo pasado era la fecha oficial de Pentecostés. El año pasado, algunas veces coinciden, otras veces no. El año pasado sí coincidió en el 5 de junio. Tanto en la celebración judía como la celebración cristiana. Ahora, eso es en el ámbito judío. Y ahora sí, suelto me quito el traje de maestro y vuelvo al de predicador. ¿Qué significó para la iglesia? Bueno, ya lo estamos diciendo. Significó para la iglesia ese día la llegada del Espíritu Santo. Hechos 2 del 1 al 4. Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Allí entonces descendió la promesa. Es decir, inició la gracia, comenzó un nuevo tratamiento de Dios con su pueblo extendido hacia la humanidad. Y hay algo más interesante, allí se renovó el pacto. En Jeremías 31, del 31 al 33 dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido, fíjense, fui yo marido. ¿Lo ven? La concepción de matrimonio. Fui yo marido de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En aquel día, cuando Pedro predicó y se convirtieron 3,000 personas, el Espíritu Santo descendió y ocurrió entonces nuevo nacimiento, llegada de dones espirituales. Dios embelleció su iglesia y comenzó entonces la nueva dispensación de la gracia. Dejando atrás la ley, estamos en la gracia. Amados, Pentecostés no es un evento histórico. Pentecostés es un proceso permanente de transformación. No se quedó allá en la iglesia primitiva en el año 33. No, fue un evento que sigue hasta hoy y es un evento de permanente transformación de la iglesia, un proceso para ejecutar con poder los planes del reino y esperar a su Señor. Amén. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál es la importancia de Pentecostés? ¿Por qué Pentecostés es importante? Bueno, por lo que acabo de decir, porque llegó la promesa. Llegó la promesa, la investidura de poder. Ahora, yo quiero puntualizar aquí algo muy importante. La investidura de poder no es el nuevo nacimiento. ¿Me escuchó? Una cosa es nacer de nuevo, una cosa es convertirse y otra cosa es tener la investidura de poder. Es un evento posterior al nuevo nacimiento. Son dos cosas distintas. Los discípulos no nacieron de nuevo allí en Pentecostés. Ya ellos habían nacido de nuevo. ¿Cuándo? Bueno, Jesús lo venía preparando. En Juan 15:3, él les dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Con cada mensaje, cada predicación, cada milagro, cada portento que Jesús hacía, estaba trabajando y desmontando fortalezas mentales en cada uno de sus discípulos. Iba ablandando el corazón de ellos para que luego ellos recibieran el nuevo nacimiento. ¿Cuándo nacieron de nuevo? Juan 20:22. Ahí nacieron ellos de nuevo. En Juan 20:22, estando ellos, Jesús había resucitado y estaban ellos encerrados con miedo de los judíos. Y Jesús se presenta en medio de ellos y allí dice: y entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahí nacieron de nuevo. Ahí, en la resurrección. Ahí fue cuando ellos comenzaron a comprender las cosas. Ahí fue cuando les fue quitada la venda. Se cayeron las escamas de los ojos y comenzaron entonces a entender, como les pasó a los de Emaús, ¿verdad? Los dos testigos de Emaús, que acompañados por el Señor tenían velados los ojos para que no les reconocieran, y Jesús les fue explicando desde los profetas, los salmos y los escritos. Toda la Biblia hebrea se las explicó Jesús en 11 kilómetros y medio, en 2 horas de viaje aproximadamente. Les hizo una explicación tremenda y ellos se dieron cuenta. Cuando partió el pan, los reconocieron, habían nacido de nuevo. Entonces Pentecostés vino después. La promesa de la investidura de poder es un evento posterior
al nacimiento, al nuevo nacimiento, y debemos procurarla como los discípulos. ¿Y cómo la procuraron los discípulos? Dice que estaban unánimes, juntos, estaban en oración, no estaban en discordia. Estaban buscando a Dios con todo el corazón, en clamor, ruego, en súplica. Señor, ¿qué vas a hacer con nosotros? Porque es por fe y para fe. Dios quiere que demos un paso, que demos el primer paso y Él va a poner la losa. Y luego nos pide que demos otro paso y pone otra losa. Pero es sobre la marcha que Dios nos va mostrando a nosotros cuál es el propósito que Él tiene con nuestras vidas. Pero podemos confiar que sus planes son mejores que los nuestros. Sus planes son mejores que los nuestros definitivamente. A su nombre, gloria. Amén. Entonces, para nosotros, su iglesia, la promesa de la investidura de poder fue lo que descendió y lo que hoy también nosotros podemos recibir. Y no solamente se quedó allá, sino que a cada momento Lucas, ese gran teólogo, nos muestra a nosotros que ellos eran llenos una y otra vez, llenos del Espíritu Santo. Les daba renovación en la unción. Eso lo encontramos en Hechos 2 del 1 al 4, Hechos 4, 8, Hechos 4, 31. Todas estas fueron infusiones del Espíritu Santo. Hechos 9, 31, Hechos 9, 3, capítulo 13, versículo 4, versículo 9, Hechos 19, 6. Infusiones del Espíritu Santo a cada momento. Usted le echa gasolina a su carro, sí, ¿verdad? Nosotros también de tanto andar nos desgastamos. Y el Señor quiere que nosotros nos sumerjamos en Él para Él darnos de su vitalidad, de su vigor, de su fuerza para nosotros continuar el viaje. Entonces, en primer lugar, ya sabemos lo que es Pentecostés, ¿verdad? Ya lo explicamos, una fiesta judía, pero para nosotros significa la llegada de la promesa. ¿Por qué? Porque 12 hombres o 120 personas que estaban encerrados, ellos tenían un desafío. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que dijo Jesús antes de partir? ¿Ah? ¿Cuáles fueron las últimas palabras? ¿Qué fue lo último que dijo Jesús? ¿Cómo? No, antes de ir al cielo. ¿Qué? No, por ahí van los tiros. ¿Quién dijo lo del Consolador? Mucha gente piensa que las últimas palabras de Jesús fueron las de Mateo 28. Y toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos bautizando en el nombre del Padre. No, esas no fueron las últimas palabras de Jesús. Las últimas palabras de Jesús fueron las de Lucas, cuando Él les manda que se queden en Jerusalén. Y acto seguido, que fue lo que leímos allá en Hechos 1:4, ellos le preguntan: Señor, ¿y cuándo vas a establecer el reino de Israel? No les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones, pero vendrá sobre vosotros el Espíritu de Dios, y Él os mostrará todas las cosas. Como 120 hombres que estaban encerrados el día de resurrección iban a conquistar el mundo. Necesitaban una infusión especial. No solamente de haber nacido de nuevo, sino una infusión especial de poder, de autoridad, de dominio. La Biblia dice que hasta que Jesús no fue bautizado en agua, Él mismo experimentó. Y uno dice, bueno, pero Él era Dios. No nos vamos a meter en ese rollo. ¿Ok? La Biblia dice que que el Espíritu Santo vino sobre Él, y dice que el Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto. O sea, Jesús nos dio ejemplo de cómo nosotros nos tenemos que mover en todas las etapas de nuestra vida. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y eso es lo que dice Pablo, Romanos 8:14. Dice, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Amén. Entonces, la investidura de poder no es el nuevo nacimiento, eso es un evento posterior, y todos tenemos que buscarlo. Todos tenemos que buscarlo. No le tenga miedo al Espíritu Santo. Usted no le va a dar un síncope, no se va a desmayar, no se va a morir. El Espíritu Santo lo va a cuidar. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Ahora, en tercer lugar, ¿cuál es el alcance de esa promesa? Porque Jesús les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la promesa. ¿Cuál es el alcance? Jesús ya se las había explicado en Juan 14, 15 y 16. Les había explicado a sus discípulos cuál era el alcance de esa promesa. Hay 10 garantías que Jesús les dio a sus discípulos, donde les explica qué es lo que ellos iban a recibir. En Juan 14, 16 les prometió acompañamiento. Acompañamiento, le dice allí, para que el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, desde que el momento que usted dijo, Señor, entra en mi vida, allí el Espíritu Santo fue sellado en su corazón y Él está dentro de usted. Amén.
el Señor a través del Espíritu Santo lo va a acompañar todos los días para siempre. En segundo lugar, Jesús allí en Juan 14, versículo 17, en la primera parte, Él dice, el mundo no le puede recibir. En otras palabras, el Espíritu Santo es patrimonio exclusivo de la iglesia. Es patrimonio exclusivo de la iglesia. Y no con esto debemos entonces nosotros inflarnos el pecho y andar ostentosos. No, pero sí sentirnos agradecidos. Porque aunque no lo merecíamos, Dios nos escogió a nosotros como su patrimonio. Él se ofreció como patrimonio nuestro. Fijará su residencia en nosotros, Juan 14, 17. Mora con vosotros y estará en vosotros. Será nuestro tutor permanente y exclusivo. Juan 14, 26 dice, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo en nosotros testificará de Cristo en nuestro corazón. Romanos 8, 14 y 16. Pero en Juan 15, 26 dice, y Él dará testimonio de mí. En Juan 15 dice, dará testimonio de mí. Y Pablo dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que en el momento que te sientas triste, abatido, cansado, derrotado, golpeado, como sea, recuerda esto: tú eres posesión de Dios, eres pueblo santo, eres pueblo comprado por la sangre del Cordero, eres posesión de Él. Él testifica, Él te va a dar testimonio todo el tiempo. Además de esto, el Espíritu Santo, Juan 16, 7, dice que el Espíritu Santo iba a sustituir, es el sustituto de Cristo. El sustituto de Cristo, el vicario de Cristo en la tierra, no es aquel señor que vive en Roma. Es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el verdadero vicario, el representante. Ese sí es verdaderamente infalible. Él es quien sustituye a Cristo. En Juan 15, 16, 8, Él dice, y convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Nosotros no vamos a convencer con argumentos humanos a la gente. Es el Espíritu Santo el que convence al incrédulo de pecado, por cuanto no creen en mí, dice Jesús. De justicia, por cuanto yo voy al Padre. O sea, voy a pasar por todo un proceso, voy a llegar al Padre y voy a hacer el sacrificio perfecto. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado. No tiene salvación. Y por eso el diablo nos odia tanto. Y no hubo un plan de redención para los ángeles ni para él, sino para nosotros, las criaturas del Señor. Amén. Además, en Juan 16, 8, Jesús dice, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. O sea, factor clave en la evangelización. En Juan 14, 12, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Es decir, por su poder haremos cosas mayores que Él. Hermano, usted agarra su cuenta de Instagram, que la use santamente, ¿no? Y usted lanza allí un post y millones lo están leyendo. Jesús tenía que pedirle a alguien que le prestara una barca y Él se sentaba. Él utilizaba las ondas del viento para que su palabra se proyectara. A lo sumo 4,000, 5,000 personas. Usted hoy en día, si tenemos acceso a la televisión, son millones los que nos ven. Eso es un portento más grande que lo que hizo Jesús. ¿Me explico? Ahora, otra de las garantías, que ese Espíritu Santo es el sello que define nuestra identidad. Allí en Efesios 1:13 dice, y vosotros fuisteis, el día que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y por último, es el pago que garantiza nuestra herencia. Efesios 1:14 dice que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, hasta que se libere la posesión que Él compró. Como cuando uno da una cuota inicial para un mueble. Cuando en este país la economía era más normal y existían los créditos, uno daba una cuota inicial y te llevaba, no sé, una lavadora, una nevera, lo que sea. Las arras era precisamente ese pago inicial y es lo que vamos a ver ahora. Recordemos que las arras son garantía, eran en aquel entonces garantías del compromiso matrimonial. Y por eso hablo de un desposorio del Cordero. Cuando el Espíritu Santo llegó, fue el pago por adelantado para la conformación de una iglesia gloriosa, poderosa, hermosa, santa, sin mancha y sin mácula. Era la garantía, nos iba a dar su propio espíritu para que ese fuego queme nuestros vicios, nuestras miserias, queme nuestros egoísmos, nuestros pecados, nuestras adicciones. Es solamente a través del fuego del Espíritu Santo que nosotros podemos ser una nueva creación. A su nombre, gloria. Amados, en Isaías 54, 5 al 7 dice, recordemos, porque tu marido es tu hacedor, le dice Dios a Israel. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como
a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dejó el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. En Jeremías 3:20, mostrando que era Jehová, el Señor estaba casado con Israel, le dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Y en Oseas 2:19-20 dice, yo te desposé conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Estamos hablando de un compromiso, y estoy hablando que Pentecostés es el desposorio del Cordero, porque precisamente Jesús, dándonos su espíritu, fijó el compromiso de que Él iba a ser nuestro dueño y nuestro Señor. Entonces es necesario que nosotros veamos cómo era el proceso del desposorio. ¿Cómo era el proceso del desposorio? El desposorio era un acto de contraer compromiso matrimonial. No era el matrimonio, pero era un acto de compromiso. Es más, desde el exilio hasta los tiempos de Jesús, cuando una pareja constituía un desposorio, firmaban un documento. Eso era notariado, registrado. ¿Ok? Por lo tanto, era una gravísima falta firmar un desposorio y después no casarse con la muchacha. Era gravísimo, era penado. ¿Ok? Era grave, era una falta grave, moralmente grave. No consumar el matrimonio o traicionar al novio o a la novia también era una falta grave y se consideraba igual que un adulterio. Por eso fue que José con María cayó en aquel conflicto, porque María concibe del Espíritu Santo y tiene a Jesús, y entonces él estaba en un gran dilema porque no la quería exponer. Y él dice que él calladamente había decidido dejarla, y el Espíritu Santo intervino, y a través de un sueño se le dijo: José, recibe a María porque lo que hay en ella santo es. Entonces el proceso del desposorio, hay un proceso de desposorio con la iglesia, pero vamos a ver rapidito, cómo era el desposorio en la cultura judía, y vamos a establecer la relación con la iglesia. En primer lugar, la niña judía a los 12 años y un día ya se podía desposar. O sea, por eso es que se piensa que María debía tener entre 14 y 16 años cuando concibió del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando un padre veía a una muchacha como prospectiva para su hijo, él escogía, porque recordemos que esto era una sociedad patriarcal. Entonces el padre comenzaba a ver entre las muchachas y escogía a una muchacha, a una joven. Inmediatamente, entonces, él comenzaba a diligenciar con la otra familia aquel compromiso. En Juan 15:16 Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que llevéis fruto. Nosotros fuimos escogidos por Dios. En Efesios 1:4 se nos dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Luego que entonces el padre escogía a la muchacha y activaba todo el mecanismo del desposorio, se activaba el mecanismo siempre y cuando ya el padre supiera que su hijo estaba en capacidad de pagar la dote matrimonial y de sostener la casa. Así que a mis amados jóvenes que están aquí en la iglesia, se los voy a decir de una vez. Muy lindo lo que uno siente cuando se enamora y todo lo demás, y a lo mejor tienes el deseo de estar con esa novia y todo lo demás, pero hasta que ya tú no tengas un trabajo, o tengas un emprendimiento y una empresa, o hayas desarrollado una fuente de ingreso sólida, o te hayas graduado y estés trabajando en una empresa seria, hermano, aguántese, métase en ayuno, en oración, porque no es el momento para que usted se case. ¿Ok? Porque el objetivo es que tú, oh joven, le des a la muchacha el mismo nivel de vida que sus padres le están dando o mejor. Porque no la vas a sacar para ir a pasar miseria debajo de un puente. Esa ilusión dura apenas 3-4 meses. Después se empieza a desgastar el jabón. Usted me está entendiendo, ¿no? ¿Verdad que sí? Ok, entonces cuando el padre sabía que el muchacho ya estaba en posibilidades de sostener un hogar, de pagar la dote, entonces se activaba todo esto. Él nombraba a un representante, a un amigo del novio, para que él comenzara a tratar con el amigo de la novia. O sea, comenzaban los contactos.
¿Se acuerdan que Juan el Bautista en Juan 3, 28 y 29, él dijo: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, él mismo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan el Bautista fue aquel amigo del esposo que comenzó a diligenciar. Él comenzó a llegar y a decir: el reino de los cielos se ha acercado, arrepintámonos, porque ya viene el Mesías, viene el ungido, viene el anhelado. Arrepiéntanse todos, porque ya está por llegar, ya lo tenemos aquí. Aquel amigo del esposo estaba hablándole al corazón de Israel. ¿Qué es lo que sucedía luego? Bueno, entonces nombraban la familia de la muchacha, la familia del padre, nombraban cada uno sus agentes y ellos concertaban la cita para ejecutar el desposorio. Cuando llegaban, entonces se reunían y entonces el padre ofrecía una taza de café. Ese era el procedimiento. ¿Qué pasa? Que los representantes, iba el amigo del novio con el esposo y a veces podía colarse el muchacho. Por supuesto, siempre se le pedía primero el visto bueno a la muchacha. Entonces la muchacha decía: bueno, sí, parece bueno el muchacho, vamos a darle, acepto. Entonces se reunían y el padre le ofrecía una taza de café a los representantes del novio. Y entonces ellos de ese momento rechazaban. Un momentico, todavía no, hay que negociar. Entonces, ¿qué es lo que comenzaban a negociar? La dote. La dote. ¿Qué era la dote? La dote es un pago compensatorio por la ausencia de la muchacha en la familia. Porque se suponía que la familia iba a perder eficiencia, iba a perder fuerza de obra, iba a perder mano de obra. O sea, una muchacha graduada, odontóloga, médico, lo que sea, iba a poder aportar a la familia. ¿Me explico? Estoy haciendo como que un contexto de allá para acá. Entonces la familia de la muchacha perdía eficiencia, por eso se pagaba un dote. Aquí nosotros en Maracaibo tenemos conocimiento de eso. Los guajiros, la cultura guajira, la etnia guayú paga también un dote por la novia. ¿Ok? Entonces, y se suponía que entonces la muchacha iba a fortalecer la eficiencia de la familia del novio. Ahora, ¿cuál fue el dote que se pagó por nosotros? Pedro nos dice a nosotros que fuimos rescatados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A su nombre, gloria. Ese fue el dote que Él pagó. Él pagó por ti. Amigo que me estás visitando, que nos estás visitando acá, ese fue el dote que Dios pagó por ti, el mismo precio de la sangre de su Hijo. Luego, entonces ese dote incluso se podía pagar en metálico o con trabajo. Por eso es que nosotros vimos a Jacob largando el pellejo 14 años con Labán para poder casarse con Raquel. Y le encasquetaron a la hermana mayor y después tuvo que lanzarse con la otra. ¿Ves? Porque se pagaba con servicio. Ahora, ¿cómo era la ceremonia del desposorio? Una vez que ambas familias se reunían y consintieron en el pago, entonces, ahora sí, traigan el café. Se tomaban el café como una asignatura del acuerdo previo, para celebrar el preacuerdo matrimonial. ¿Ok? Entonces, ¿y qué es lo que hacía el muchacho? El joven le entregaba a la muchacha un anillo de oro, o incluso un anillo acompañado de piedras, o simplemente, si no tenía muchos recursos, al menos les daba el documento firmado. ¿Y qué era lo que le decía? Le decía así: chicas, escuchen esto. De este modo quedas reservada para mí, de acuerdo a la ley de Moisés y de Israel. ¿Usted se imagina a los jóvenes que están acá, ese momento cuando ya tú estés preparado, que ya tú estés en condiciones y le entregues a la novia delante de su familia, en bendición? Porque los hijos de Dios actuamos así, no actuamos a la sombra, somos hijos de la luz, no hijos de las tinieblas. Nosotros no salimos por la puerta de atrás ni por las ventanas, salimos por la puerta de enfrente, la puerta principal. Somos hijos de la luz. Así que, muchacha de esta iglesia, no pidas menos que eso. No nos adelantemos, no te adelantes. Deja que las cosas fluyan. Entonces allí, ¿qué es lo que sucedía? Cuando ya le entregaba, entonces comenzaba y se activaba el proceso para esperar el matrimonio, y pasaba un año. ¿Y por qué? Porque entonces el futuro esposo se iba a preparar la casa donde iban a vivir. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Juan 14, 2 y 3? Él dijo, quiero leerlo, Juan 14, 2 y 3. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Verdad? Dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar
para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este momento Jesús está preparando tu casa y mi casa allá arriba. En este momento Jesús está preparando las habitaciones para toda tu familia. En este momento Jesús está preparando las habitaciones para que vivamos con Él, hasta que luego regresemos con Él para el juicio, el trono blanco y todo lo demás. Pero no nos vamos a meter en eso porque eso es escatología y no quiero dar aquí una clase de escatología. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos que se inicia el desposorio. Jesús en este momento está preparándolo. Ojo, atención, todo este proceso se centraba en el novio. No se me pongan bravas las muchachas. Pero en la cultura judía todo el proceso se centra en el novio. En nuestra cultura occidental, que no es tan patriarcal como la oriental, sino que es más matriarcal, todo el mundo está pendiente de la novia, y la foto de la novia, tan bella la novia, mira la novia, tan linda la novia. Pero allá en la cultura oriental, el novio es el que se roba la escena, es el novio. Entonces, viene el atavío, el día del matrimonio. ¿Cómo se ataviaba la novia? El novio, primero, si era posible, tenía que vestirse con vestiduras reales, como si fuera un rey. Y si era rico, él se mandaba a hacer una corona de oro. ¿Ok? Se mandaba a hacer una corona de oro. Ahora bien, tanto como fuera posible, él vestía sus mejores galas. Y si era suficiente, él llevaba esa corona de oro. ¿Cómo es el Cristo que es el que nos está esperando hoy en día? Allá en Apocalipsis 19, 12 y 13 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y estaba vestido con una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Al principio de Apocalipsis también se dice que cuando él vio al Señor, cayó como muerto. Cuando lo vio, con su piel de bronce bruñido, sus cabellos blancos largos, su túnica completamente resplandeciente. Ese es el Cristo que nos está esperando. Hoy en día, en el trono de Dios hay un corazón humano latiendo, pero glorificado y resucitado, que está esperando que el Padre diga: hijo, es hora de que vayas a buscar la novia. Y eso es lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es cómo se ataviaba la novia? Bueno, la novia tenía también que vestirse con atuendos costosos y primorosos. Ella se invertía mucho tiempo en embellecerse para que su rostro luciera brillante y lustroso como el mármol. Y es más, ella utilizaba las joyas de la familia. Las joyas heredadas de generación en generación, las utilizaba ella. Incluso cuando el novio pagaba la dote, al padre de la novia a su vez le daba a la novia un dote para ella. ¿Por qué? Porque si a lo mejor el matrimonio no funcionaba, a ella le quedaba una platica para poder subsistir. Por eso es aquella parábola de la perla preciosa que se le perdió a aquella mujer que la buscaba con afán, porque era una de esas perlas de esa diadema. Amén. ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¿Cómo es que dice la Biblia que está ataviada la iglesia? En Efesios 5, 25 al 27 dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia gloriosa. Por eso el Señor nos desposó, nos dejó su espíritu, para que tú, cuando hayas pecado, Él te limpie con su sangre, para que cuando estés debilitado, Él te dé la infusión de su espíritu, para que te levantes con fuerza. Él nos dejó esas arras para que nos vayamos transformando y hagamos su obra. A su nombre, gloria. Y luego venía el proceso del matrimonio. El novio iba a buscar a la novia en persona a la casa de sus padres. Iba hasta allá, vestido de gala como un rey. A su nombre, gloria. Él iba en persona a buscarla. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17 dice Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos por siempre con el Señor. Cristo mismo en persona va a venir a buscarnos. Estemos atentos, porque en cualquier momento va a sonar esa trompeta. A su nombre, gloria. En cualquier
suena la trompeta. Te voy a dar un dato. Muchos están pendientes del tercer templo, porque en el tercer templo se va a sentar el anticristo. Y uno dice, bueno, pero es que ahorita donde estaba el templo está la mezquita. Hay una mezquita de los musulmanes, que supuestamente desde allí fue que Mahoma despegó en un caballo con alas. Pues te voy a decir, en estos días salió una información, la estoy confirmando, que dice que Arabia Saudita está reconociendo que Mahoma no despegó desde Jerusalén. ¿Qué te dice eso? Carta blanca para hacer el tercer templo. Eso es lo que significa. Hermanos, la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. Mantengámonos en oración, mantengámonos en ayuno, mantengámonos en santidad, porque el novio va a venir y nos va a llevar a la nueva casa. Amén. Amados, Pentecostés no es solo un evento histórico, es un proceso permanente de transformación de la iglesia para ejecutar con poder los planes del reino y esperar al Señor. Pregunto, muchos dicen, algunas personas conservadoras, y ya con esto voy cerrando, que como ya el canon de la Biblia se cerró, ya no necesitamos los dones del Espíritu ni el bautismo con el Espíritu Santo. Que ya la profecía fue cerrada. Eso es cierto, la escatológica sí. Que ya la profecía fue cerrada y que ya no necesitamos ningún bautismo del Espíritu Santo, porque aquí lo encontramos todo. Y nosotros vemos en el libro y incluso ellos dicen, no, pero es que como Lucas es un texto narrativo, entonces de los textos narrativos no se puede hacer doctrina. Lo que pasa es que confunden una cosa. Dejan a Lucas metido en la casa de Pablo, sin duda alguna. Pablo fue el gran teólogo del Nuevo Testamento. Pero quieren que todo lo filtremos a través de Pablo. Pero Lucas desarrolló su propia teología. La teología de Pablo era soteriológica, o sea, apuntaba a la salvación. La teología de Lucas era neumatológica, carismática. Lucas se había especializado en Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos en el libro de la Biblia donde más aparece la palabra espíritu, es en Lucas, 69 veces. Y la palabra, el libro donde aparece más la palabra Espíritu Santo es en Hechos, con 32 veces. Él era el experto en Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros no le vamos a dar crédito? O sea, vamos a agarrar la Biblia y la vamos a destazar, la vamos a cortar. Esto sí te toca, esto no, esto sí, esto no. El texto de Lucas no sirve. Amado hermano, quiero leer para cerrar el testimonio. Ustedes saben cuándo se cerró el canon de la Biblia, en el año 367. Allí se cerró con Atanasio, y luego 30 años después, en el 397, fue ratificado en el concilio, se me fue, en el concilio, no recuerdo ahorita el nombre del concilio, de Nicea, no me acuerdo. En fin, pero quiero leer el testimonio. Tengo muchos testimonios de padres de la iglesia. Cuando hablo de padres, por favor, olvídese de la iglesia católica. No estoy hablando de sacerdotes, curas católicos. Padres, los padres eran los discípulos de los discípulos, los líderes de la iglesia en los primeros 3 siglos antes de que se convirtiera en institucional. Quiero leer el testimonio de Hilario de Poitiers, que vivió del año 315 al 367. ¿Qué es lo que nos dice él del Espíritu Santo? Escuchen. Él decía así: porque el don del Espíritu, estamos hablando del año 367, cuando se cerró el canon. Aún allá decía, porque el don del Espíritu se manifiesta allí donde la sabiduría habla, y son oídas las palabras de vida, y allí donde es el conocimiento que viene del discernimiento, todo por Dios, por el don de sanidades, para que por la curación de las enfermedades podamos dar testimonio de su gracia que concedió estas cosas, o por el don de hacer milagros, para que lo que hacemos pueda ser entendido como que es el poder de Dios, o por el don de profecía, para que a través de nuestra comprensión de la doctrina podamos ser conocidos como enseñados por Dios, o por el don de discernimiento de espíritu, para que no seamos incapaces de decir si alguien habla con Espíritu Santo o con espíritu pervertido, o con el don de géneros de lenguas, para que al hablar en lenguas pueda ser otorgado como una señal del don del Espíritu Santo, o por interpretación de lenguas, para que la fe de aquellos que oyen no sea puesta en peligro a través de la ignorancia, dado que el intérprete de una lengua explica la lengua y aquellos que son ignorantes de ellos. Todos los dones los mencionó. Año 367.
Y tengo otros padres de la iglesia: Cuadrato, apologista de Atenas; Tasiano, Tertuliano; Cipriano, obispo de Cartago; Novaciano de Frigia; Cirilo de Jerusalén, que vivió del 315 al 385; Jerónimo de Estridón, del 340 al 420. Todavía en el año 420 la gente hablaba en lengua, tocaban a los enfermos y eran sanados, echaban fuera demonios, interpretaban y hacían todo eso. ¿Cómo me van a decir a mí que esto no está vigente hoy en día? ¿O es que acaso aquella sociedad era menos corrompida o era más corrompida que esta? ¿Aquella sociedad usted cree que es más corrompida que esta? Amados, estamos en medio de una sociedad caracterizada por la ética relativista, donde se dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno, donde se le enseña a los niños que una casa puede tener una mamá y un papá, o dos mamás o dos papás. Eso ya nos está tocando a la puerta. Ya en Guárico hay una escuela donde están enseñando eso. Amados, esta es una sociedad aséptica, incrédula y atea. Es una sociedad narcisista y frívola que le da prioridad al ejercicio, al cuerpo, a la estética, a la belleza, el spa y todo lo demás. No digo, hermanita, que no se ponga bonita. Yo no estoy diciendo eso, sino que esa no sea su prioridad en la vida. La prioridad tiene que ser siempre Cristo, Cristo, Cristo. Esto es una sociedad materialista, avara, corrupta, indiferente, pervertida y violenta. No necesitamos la infusión del Espíritu para poder hacer milagros y portentos, para que la gente vea que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. A su nombre sea la gloria. Por eso Él nos desposó, por eso Él dejó a su Espíritu como garantía, para que hoy nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Pongámonos en posición de pie. Gloria sea el nombre de Dios. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios por esto que hemos escuchado hoy. Si usted aprendió algo, dele gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque tú nos desposaste. Gracias porque tú nos embelleciste. Porque tú nos enriqueciste con tus dones. Gracias, gracias, gracias. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, te glorificamos. Te damos a ti la gloria, la honra. Gracias, Jesús, porque dice tu palabra que tú nos has enriquecido, nos has llenado de dones. Cuando Pablo dijo lo que dijo en Corintios 12, 13 y 14, no era para anular ni apagar tu espíritu, no era para que los dones cesaran, era para regular y evitar cualquier desorden, pero era luz verde para que siguiéramos bajo la unción de tu poder. Gracias, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a ser quemados con el fuego de tu Espíritu, para que sea consumido todo vicio, toda adicción, todo pecado, toda rencilla, toda enemistad. Que tu Espíritu Santo nos una cada día más, nos dé espíritu de cuerpo, nos haga como un solo hombre para llevar tu palabra a donde quiera. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre de Dios. Aplauda con gozo.